Bueno, buenas noches, bienvenidos a los que estéis ya conectados a Sola Escritura. Como siempre, os agradezco los que estáis aquí, que sois parte de este equipo, de este programa, que queréis aprender más, que somos estudiantes de varios sitios, de varias ciudades, de varios países, pero siempre queriendo aprender más de su preciosa palabra. Hoy tengo un invitado especial, del cual doy gracias a Dios, que nos ha permitido tenerlo entre nosotros, y es nuestro hermano Benjamín Escalante. Ahora lo vamos a conectar porque él es nuestro invitado, pero por favor, todos los que podáis, compartir el directo porque creo que es una bendición de Dios. Poder tenerlo, alguien con experiencia, de este tema que estamos tocando en esta semana, que es el tema de los judaizantes, y el cual es autor de varios libros enfocado a este tema en concreto. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle paso a nuestro hermano. Buenas noches, bienvenido a Sola Escritura, Dios le bendiga siempre. Muchas gracias por la bienvenida y me siento muy contento de estar aquí con todos ustedes y pues es un placer poder tocar de este tema que para mí ha sido pues un tema en el cual he estado pues comprometido y dedicado al estudio y al seguimiento de este movimiento ya por muchos años, ¿verdad? Por así decirlo, pues más de 20 años, fácilmente, ¿verdad? Muy bien. Así que un gusto estar aquí. Nada, el gusto es mío y al revés, se lo he dicho en privado, pero como no puede ser de otra manera, quiero también hacerlo en público. Gracias por regalarnos de su tiempo, sobre todo para intentar pues también conocerle, ¿vale? Que también es bonito conocer unos hermanos de otros sitios y sobre todo también ver que tienes un trabajo detrás, como bien has dicho, de varios años, enfocado a este tema que tanto, ¿no? También daño hace también a muchas congregaciones y a mucha gente, ¿no? Entonces, para mí, darte las gracias en el nombre de Sola Escritura y que estés aquí con todos nosotros. Bueno, yo no quiero ser muy pesado porque más que hablar yo, me quiero escucharle a usted y yo creo que los hermanos que están ahí detrás también. Y los que nos vayan a ver en diferido también. Ya sabéis, como siempre, que esto se queda en el YouTube del canal y también en Facebook lo tenéis en el grupo, ¿vale? Pero mirad, por aquí tenemos otro hermano, Willy, dice paz, bendiciones. Bueno, un abracico para todos. Bueno, hermano mío, yo en esta noche ya te hemos dado las gracias, ya nos has dicho que llevas bastante tiempo con este tema, pero me gustaría, por si hubiera algún hermano de España, porque aquí normalmente nos venden muchos sitios, pero más bien centrado en España y parte de Portugal, ¿no? Para saber quién es nuestro hermano Benjamín Escalante. ¿Quién es el hermano que ha escrito estos libros? ¿Qué trasfondo como creyente tienes? Bueno, pues básicamente no es una cosa que es un secreto en mi propio canal y en otras entrevistas. Lo he dicho directamente. Yo nací y crecí en lo que hoy día ya reconozco y considero que fue y es una secta, ¿verdad? Yo nací en un grupo, podríamos decirle pseudo cristiano. Y le digo pseudo cristiano porque la teología de este grupo está enteramente centrada en el Antiguo Testamento, más que en el Nuevo. Y el Nuevo es como nada más como un complemento, un suplemento del Antiguo, ¿verdad? Pero realmente en cuanto a teología está centrado en el Antiguo Testamento y yo nací en un grupo que es muy parecido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo crecí ahí, mis padres estaban ahí desde que yo nací, ya llevaban muchos años ahí. Mi padre estaba en el liderazgo ya desde ese entonces y era pastor de una congregación y yo crecí debajo de esa tutela, por así decirlo, y me enseñaron pues toda la doctrina que ellos enseñan, que aunque no es exactamente lo mismo que lo que es el movimiento de raíces hebreas
o el movimiento de los mesiánicos, de los judíos mesiánicos. Obviamente porque cada uno de esos movimientos tiene sus propias tendencias, sus propias particularidades, sus propias aristas teológicas, bueno, la mentalidad, y hay un núcleo muy central de lo que es ese tipo de manera de ver la escritura, que es exactamente igual. Habrán unos 2-3 puntos que son el ente principal, que en eso es igual, tanto en la iglesia adventista como en la iglesia donde yo estuve, como en las raíces hebreas y como en los judíos mesiánicos. Ese ente es central y podría decir que en el mero centro está lo que es la ley de Dios, como la conocen, que es los 10 mandamientos, como la identifican, y que cuando uno tiene en el centro de su teología a la ley de Dios o los 10 mandamientos, las conclusiones a las cuales uno va a llegar son muy diferentes a si uno tuviera a Cristo en el centro, ¿verdad?, de su teología. Entonces eso ya te empieza a dar una idea, te empieza a dar un color de cómo es que yo crecí, pero ya a mis tempranos, ¿qué será? 17, ya cuando iba a cumplir 18 años, yo recibí al Señor. Yo lo recibí de corazón. Para mí vino a ser mi Salvador y en un sentido personal. No porque había crecido en la denominación aquella, sino pues yo leía la Escritura y yo lo recibí como mi Salvador y hasta la fecha sigue siendo mi Salvador, mi Señor. No entendía muchas cosas de la Biblia, como cualquier joven que va empezando y va empezando a leer su Biblia, pero yo por fe recibí a Cristo, ¿verdad? Entonces eso cambió mi vida desde ese momento. Empecé a leer muy continuamente la Escritura y tenía muchas preguntas. Para hacer la historia corta, empecé a dudar de muchas de las doctrinas que me enseñaron de pequeño, porque mientras más leía la Biblia yo decía, pero esto no está aquí en la Biblia. O sea, o si me lo enseñaban de una manera, conforme yo leía la Escritura yo decía, los versículos están muy forzados han sido violentados en demasía como para que digan lo que me dicen que dicen. Entonces, justo en ese tiempo yo me mudé a los Estados Unidos, que es donde vivo ahora. Llevo viviendo en los Estados Unidos más tiempo que lo que yo viví en México. Yo soy originario de México, de una de las ciudades que es homónima a una de las ciudades allá en España, que es la ciudad de Mérida, en el sur de México. Y pues bueno, ahí crecí hasta esa edad, a los 18 años. Como dije, me mudé a los Estados Unidos y desde los 18 años hasta ahora, que tengo 58 años recién cumplidos, no hace ni más de un mes que los cumplí, pues ya son 40 años viviendo en los Estados Unidos y vivo en el área de Portland. Pero desde que me mudé a los Estados Unidos, aun cuando todavía seguía atado a esa denominación, a esa iglesia, ya mi mentalidad era muy diferente y empezó a cambiar radicalmente. Y recibí una beca para ir a un instituto bíblico. Y pues ahí en el instituto bíblico mi manera de pensar completamente se revolucionó. O sea, con las herramientas que me dieron y con las herramientas que me enseñaron, y me enseñaron a pensar teológicamente, exegéticamente y hermenéuticamente, de manera que ya cuando leía la Biblia y la analizaba ya con la metodología correcta, pues ya las conclusiones empezaron a ser diametralmente casi opuestas en muchísimas cosas. Entonces, después de ese tiempo, pues pasé pocos años ya en la denominación. Empecé a pastorear, ¿verdad? A muy temprana edad, tenía como aproximadamente, ¿qué será? Como unos 25 años por allá. Y desde ese tiempo he sido pastor, ¿verdad? Entonces llevo también ya bastantes años. Hoy en día no soy el pastor principal de una congregación, pero sí lo fui por 20 años. Y desde que empecé mi carrera ya, cuando salí de la denominación original y me despegué de esa manera de pensar, empecé a estudiar el movimiento, primeramente el movimiento judío mesiánico, que yo lo conocí aquí en los Estados Unidos, precisamente en el área donde yo vivía en aquel entonces, en la ciudad de Denver, Colorado. Ahí conocí mi primer movimiento judío mesiánico.
que sí tenía judíos de ascendencia judía, obviamente que hablaban inglés, y empecé a estar expuesto a eso. Me llamó mucho la atención. Y la razón de que me llamó muchísimo la atención y lo empecé a estudiar es porque algunas personas en el tiempo en que yo crecí de pequeño nos habían dicho algo que tú me dijiste y que se me hizo muy conocido y bastante, pues en cierta manera, con mucho respeto lo voy a decir, se me hizo bastante jocoso porque es algo que a mí también me decían de pequeño, que nosotros éramos judíos de las tribus perdidas, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, y decía yo, bueno, yo verdadero judío no creo, pero así nos decían, y no toda la gente lo creía, pero había algunos que sí se lo tomaban en serio, ¿no? Entonces, pero eso en la iglesia donde yo crecí, lo teníamos como esa enseñanza en particular o ese tipo de comentario, era algo que estaba en las afueras del movimiento. Decíamos, eso lo cree la gente que está completamente ya más para allá que para acá en cuanto a creer cosas racionales, ¿no? Bueno, pasó el tiempo y me convertí en un creyente evangélico conforme empecé a estudiar la escritura. Confieso completamente que no fue por mi mucho estudio, por mi inteligencia o por mi dedicación o lo que sea, fue enteramente por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios que Él me empezó a mostrar cosas en la escritura, y cuando verdaderamente conocí ya todas las cosas minuciosas y los detalles del evangelio y la hermosura de lo que es el mensaje de la gracia de Dios, pues caí enamorado del mensaje del nuevo pacto. Y entonces las cosas que empecé a estudiar con el judaísmo mesiánico también se me empezaron a aclarar, a esclarecer en gran manera. Empecé a darme cuenta que había muchas cosas que me atraían, pero las cosas que me atraían eran por mi cultura, por la forma en que yo crecí, por cosas externas que gente había puesto en mi mente y que no me había dado cuenta, pero que habían llegado a mi corazón. Entonces, que se habían anidado en mi corazón en algún rinconcito por allá, y cuando vi algo me llamó la atención y eso me atrajo a ese tipo de judaísmo mesiánico. Nunca me hice del movimiento judío mesiánico, ni nunca lo abracé, pero sí asistí al movimiento. En mi tiempo libre asistí aproximadamente como casi unos 10 años en diferentes congregaciones. Iba de observante, de observador. Observante le dice a las personas que realmente cumplen con lo que enseñan allí, ¿verdad? Pero yo iba más que todo como un observador, una persona que nada más estaba viendo lo que pasaba alrededor y estudiando cada detalle, ¿verdad? Porque me llamaba la atención y para luego compararlo con la escritura. Y así fue como aprendí bastante del movimiento judío mesiánico. Por muchos años lo estudié, como digo, bueno, lo sigo estudiando hasta el día de hoy, pero de una manera constante y asidua, lo estudié como por 20 años. Y ya después de eso me topé con lo que por primera vez ya en los Estados Unidos se empieza a conocer como el movimiento de raíces hebreas, que no es exactamente lo mismo, sino que son dos movimientos diferentes. Y entonces empecé a estudiar el movimiento de raíces hebreas y me di cuenta de que realmente la mentalidad del movimiento de raíces hebreas es muy similar a la mentalidad de la denominación donde yo salí, nada más que con unos extremismos al por mayor, ¿verdad? O sea que donde yo crecí era una mentalidad judaizante, pero para mí cuando yo conocí la gracia se me hacía bastante esclavizante. Pero cuando conocí el movimiento de raíces hebreas, dije, no, esto ya está fuera de proporción, esto está fuera de este mundo. O sea, es una cosa, una confusión total, ¿verdad? Entonces, fue así como empecé a estudiarlo, y ahora ya puedo decir en qué consiste cada movimiento, cuáles son las cosas distintivas, en particular del judaísmo mesiánico y también del movimiento de raíces hebreas, de dónde viene el movimiento de raíces hebreas también, su historia. Mucha gente no sabe cuál es su historia verdadera, mucha gente no tiene los datos, se deja impresionar por
por lo que dicen y no tienen las herramientas para poder rebatirlo, pues si apenas lo están conociendo y lo que el movimiento Raíces Hebreas hace es básicamente deslumbrar con la cultura y con su forma de hablar y de acercarse a las personas cristianas, evangélicas, para llevarlas, y básicamente para hacer proselitismo, ¿no? Para proselitarlas y llevarlas a su movimiento. Es lo que hacen. Ellos no pescan entre los incrédulos, ellos nada más pescan entre los cristianos. Pero los cristianos, ya sean nuevos o aunque tengan 30 o 40 años en el cristianismo, pero que nunca avanzaron y nunca profundizaron en su fe. Mira, me gusta escucharte esto que acabas de decir porque lo decimos muchas veces. Siempre decimos esto que estás hablando, que no van al perdido, no van a ese que está en el mundo, no, van a donde hay cristianos. Y si es donde ellos intentan marear e intentar confundir a la gente, que es verdad. Sí, y en un poco más voy a explicarte por qué. Tiene su razón específica del por qué, ¿verdad? Tanto doctrinal como práctica. Muy bien. Pues no, bueno, ya estáis viendo, el hermano tiene un trasfondo. Esto para que veáis también, porque muchas veces le he estado hablando un poquito de cómo nace nuestra denominación, Filadelfia, y le he estado explicando también que cómo hoy en día se nos dice a nosotros como que somos descendientes de una tribu perdida de Israel del norte y demás. ¿Has visto? Que no es nada nuevo, no es algo novedoso. El hermano ya lo ha visto, pero en diferentes sitios con diferente gente. Así que esto para que lo vean los hermanos, para que vean que esto de novedoso tiene muy poco, ¿verdad, hermano? Sí, yo siempre digo como lo escuché he oído pocos audios o vídeos de ustedes, la mera verdad, apenas estoy conociéndolos, debido a la invitación que me hiciste, pero empecé a ver unos 2 o 3 vídeos antes de llegar al canal, y hay una frase que dijiste que es totalmente cierta. El libro de Eclesiastés dice: no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Y todo esto que estamos oyendo son teorías ya muy antiguas que han sido recicladas y han sido reenfocadas a diferentes tipos de audiencia o auditorio para poderlas hacer como que aparecieran nuevas, como que fuera una nueva revelación, pero no es ninguna nueva revelación. Es algo que ya desde hace mucho tiempo no solamente se ha conocido en forma pública, sino que ya se ha refutado. Muy bien. Bueno, decir a los hermanos que veáis como no soy yo solo y algunos hermanos que han estado conmigo aquí, como por ejemplo el director de MIAPI, de Centro de Investigación y Apologética, que es amigo del canal. Como no somos nosotros solo, lo que decimos que los adventistas, por ejemplo, del séptimo día, tienen un montón de cosas que le dan un toque salvífico, por ejemplo, al sábado y todo esto, y para que veáis como el hermano también nos ha dicho aquí ahora mismo una pincelada de esto mismo. Así que me encanta escucharte, querido hermano. Mira, tenemos a nuestro hermano, es el Benjamín del equipo. Mucho gusto. José. Buenas noches, David. Buenas noches, Pastor Benjamín. Dios les bendiga mucho. Lo primero, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, cómo no. Buenas noches, bendiciones. Y la verdad que es una bendición poder tenerle en el programa y poder aprender de usted. Amén. Un placer. Bueno, quiero decir que nuestro hermano tiene varios libros escritos por él que después los pondremos en la descripción del vídeo por si a alguno le interesa literatura enfocado en esto. Y claro, y de aquí viene la segunda pregunta que yo tenía planteada para nuestro hermano. ¿Qué le motivó a hacer estos libros, hermano? ¿Qué es lo que le produjo ese deseo, ¿no? Porque sabemos que a veces ponerte a hacer literatura de este estilo apologética, sabemos que conlleva bastante, vamos a decirlo de una forma así coloquial, bastante enredo, ¿no? Bastante enredo porque sabemos que luego eso no para ahí. Cuéntenos un poquito, hermano.
Bueno, pues como te decía, yo estaba tratando de encontrar mi propio camino en las escrituras, claro, guiado por el Señor. Me iba llevando y cuando me convertí en evangélico, pues me convertí al movimiento evangélico en 1996. Fue cuando decidí dejar esa denominación original en donde yo estaba y desde el 96 en adelante me convertí en evangélico y empecé a estudiar el movimiento desde afuera, como digo, ¿no? Iba como observador y todo, pero al paso de los años empecé a buscar material en español, porque en inglés hay muchísimo material, pero en español había muy poquísimo material, casi nulo, casi no existía nada. Ni siquiera existía material en aquel entonces que hablase sobre el nuevo pacto. Buscabas títulos que hablaran del nuevo pacto y la doctrina del nuevo pacto. Y era súper escaso. Y a veces los libros que encontraba o los folletos o panfletos pequeños eran de tipo devocional, no había nada profundo sobre eso, bíblicamente bien elaborado, teológicamente bien presentado, nada de eso. Entonces empecé a investigar y pues sobre el tema de las raíces hebreas era un tema totalmente desconocido para la gran cantidad de personas, de cristianos, ¿no? Todavía no había hecho el boom porque cuando yo empecé a buscar esos materiales, apenas el movimiento de raíces hebreas estaba empezando a llegar a Latinoamérica. Yo no lo conocí en Latinoamérica, sino lo conocí en los Estados Unidos, pero cuando yo empecé a estudiar estaba empezando a entrar a los países latinoamericanos o hispanoamericanos, mejor dicho. Entonces, empecé a buscar los materiales, pasé mucho tiempo recolectando, compilando materiales, encontré muy poco y lo que encontré nada me servía para poder yo utilizarlo, digamos, para poder producir los materiales que yo quería producir, ¿no? O aún para mi propia formación, para poderle dar una explicación debidamente elaborada a mis congregaciones o enseñar a los miembros de mis congregaciones, porque estuve como pastor en diferentes ciudades de la Unión Americana, en diferentes ciudades, como una, por ejemplo, fue Chicago, otra fue Denver, Colorado, y otra fue en el área de Los Ángeles, California. Ahora vivo en Portland, ya los últimos 20 años han sido ahí en Portland. Y aún aquí mismo, a la gente que está en esta ciudad y con la cual tengo contacto, pues en aquel entonces, como digo, no había materiales, ¿no? Entonces ya aquí en Portland, pues el Señor pone en mi corazón y me dijo, mira, no hay materiales, así que vas a tener que hacerlo tú. Vas a tener que, todo lo que yo te he dado de tiempo para investigar durante todos estos años, todas las notas que has usado, todos los libros que has logrado conseguir y recopilar y que te he dado la oportunidad de tener, bueno, pues empieza a elaborar algo debidamente, metodológicamente preparado, debidamente razonado y con un enfoque apologético y que sirva para entrenar a creyentes evangélicos sobre cómo defender su fe y cómo dar una respuesta razonada, no perfecta, pero sí razonada en las escrituras sobre esto, porque no considero mi libro que es perfecto, ni tampoco infalible, ni mucho menos inerrante en ningún sentido, pero sí lo considero que es una herramienta que puede ayudar a los evangélicos, porque desde que lo diseñé para que fuera un tipo manual de estudio, en donde la gente no solamente pudiera tener una sección doctrinal, sino también una sección de cuestionarios con preguntas, respuestas, apéndices y todo ese tipo de cosas para que fuera profundizando y pudiera ir estudiando de una manera, pues, bíblicamente argumentada. Y creo que al final, después de leer los 2 tomos, ya va a tener, ya no lo van a poder embaucar fácilmente. Ya cuando le quieran decir, mira, esto va por este lado, va a poder decir, no, la teología bíblica no enseña eso. La escritura, sobre todo el nuevo pacto en Cristo, en cuanto a las escrituras apostólicas, no enseñan eso, y va a poder defenderse, y va a poder defender su fe cristiana. Y fue por eso, porque no habían materiales, había muy poco. Yo, por ejemplo, fui uno de los que escribí, y al paso de los años,
conforme empecé a encontrar a otras personas, como el pastor Alpizar, que vas a tener prontamente, él escribió su libro después que yo escribí los míos. El único que había escrito un libro, me parece, antes que el que yo había producido fue mi amigo Juan Fernández de España, de Ciudad Real. Pero él no se había dedicado a popularizarlo. Lo escribió y lo tenía allí, pero no le daba auge, no le daba popularidad al libro en cuanto a hacerlo accesible a toda la gente para que la gente se capacitara. Porque a mí lo que me interesaba era capacitar creyentes, ¿verdad? Que pudieran defender en sus iglesias, sus congregaciones, la enseñanza evangélica. Qué bien. Y es lo que me dediqué a hacer y es lo que tengo ahora en los libros. Tengo este par de libros y tengo el propósito de hacer un tercero, que va a ser un libro ya compilado de estos dos. Mira, el propósito fue, como muchas personas lo hacen, primero sacan un libro y después sacan el manual de estudio, el cuaderno de trabajo, sobre el libro original. Y yo lo hice al revés. Primero hice los manuales y ahora va a venir la compilación de esos dos manuales, como un tipo de depuración de todo lo que es teología, y va a estar en un solo libro que se va a llamar, o tengo la intención de nombrarlo algo cerca como introducción básica a la doctrina de la ley de Dios, ¿verdad? Algo así que describa el fluir de lo que es la teología bíblica sobre la ley de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Le pillo en directo. Yo se lo digo porque entre hermanos en Cristo hay que ser transparentes. Le pillo en directo. Cuando lo saque Dios mediante, tiene que venir de vuelta a Sola Escritura a presentarlo. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ya lo sabes. Se ha comprometido en directo. Gloria al Señor. Bueno, me encanta escuchar esto porque la verdad se ha dicho que yo tengo, no como su libro, un libro más modesto para gente que estamos empezando a estudiar y demás. Yo he estado escribiendo hace ya años el tema de respuestas a judaizantes y les soy sincero, mi motivación fue la que estás hablando, que en inglés hay mucha literatura, pero en español había muy poca. Por eso encontré su libro. Porque estaba buscando, digo, ¿y por qué no hay literatura de esto, de este calado en español? ¿Por qué? Y pues me crucé con sus libros. Luego conocí a Rubén Gómez, después sacó su libro y lo presentó con nosotros. Al Alpizar, al principio, antes de cuando estuvo empezando con Teología Paulina, lo conocimos también y hicimos algunas colaboraciones. Y me dijo también que iba a sacar su libro. Así que aún lo tengo aquí sin publicar, porque sabe que la intención era la que estaba diciendo, pero como ahora ya hay libros de este calado en español, pues ya dices, pues ¿para qué, no? ¿Por qué? Porque ahora, gracias a Dios, hay literatura, algo de literatura en castellano de este corte. Así que muy, muy, muy bien. Creo que... no sé, hermano, nos han movido las mismas cosas y creo que es la realidad de este movimiento, ¿no? José, próxima pregunta para nuestro hermano. La verdad que es una bendición poder contar con hermanos como usted, que Dios pues los utiliza, ¿no? Para darnos a los creyentes esas herramientas que tanto necesitamos para poder defendernos de todas estas falsas enseñanzas. Y la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿qué cree usted que lleva a los cristianos o a aquellos que han nacido de nuevo a caer en estas prácticas judaizantes o en estas falsas enseñanzas? Bueno, hay diferentes factores. Obviamente no para todas las personas van a ser los mismos. Digo eso de antemano porque muchos judaizantes van a estar escuchando la entrevista y lo primero que van a decir es, sí, pero esa no es mi experiencia, están mintiendo, ¿verdad? Obviamente no puedo hablar en un sentido general de que todas las personas pasen exactamente por lo mismo. Pero una de las cosas que sí hacen que una persona se sienta atraída al movimiento de las raíces hebreas, no es la única razón, pero una de ellas es su falta de profundidad en la doctrina bíblica.
sobre todo, y con esto no quiero hablar mal de ninguna denominación en particular. No, que está Ni de hablando de una realidad. No. ni de ningún grupo en especial. Todo lo que voy a decir lo voy a decir en forma general, ¿verdad? Muy bien. Porque Que sí. pasa en todos los ámbitos, pasa en todas las denominaciones, pero en algunas pasa más que en otras, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, la razón es porque muchos de nosotros como pastores a veces tenemos un énfasis marcado en el evangelismo. Evangelizamos, sí, pero no discipulamos. Entonces, al evangelizar, sí traemos muchas gentes a los pies de Cristo, gracias a Dios. O mejor dicho, Dios los trae, ¿verdad? Con su Espíritu Santo al conocimiento de la palabra. Pero nosotros somos meramente instrumentos. Pero el punto es de que una vez que llegan ahí, no es que no se les siga enseñando, pero el punto es que no hay nada debidamente estructurado para ir profundizando en la doctrina bíblica. A muchas congregaciones lo que se dedican es a entretener cristianos. Los entretienen en sus congregaciones como con un tipo de show que pasa de domingo a domingo o entre semana, en donde la gente sí va, es entretenida, se siente más como en un club social que en una congregación. No es una verdadera koinonía en el sentido espiritual del término. Entonces, no se profundiza. Y esto tiene que ver con el siguiente principio. Por ejemplo, cuando una persona entra a estudiar en el FBI, en la oficina del Federal Bureau of Investigation en los Estados Unidos, como para detectar los billetes falsos, ¿verdad? Uno diría, bueno, entonces, ¿cuántos billetes falsos hay? Pues hay una infinidad de billetes falsos. Nadie puede controlar. Nuevas imitaciones y falsificaciones van saliendo cada momento en diferentes lugares. Entonces, cuando entrenan a una persona a identificar los billetes falsos, no lo entrenan conociendo las falsificaciones, sino le dan un solo tipo de entrenamiento, que es conocer a perfección lo que es verdadero. Conocer a la perfección, a profundidad, lo que es correcto, lo que es fidedigno, lo que es verdadero. Para que cuando cualquier imitación se presente, como conoces bien lo que es verdadero, puedes identificarla rápido, decir, esta es una falsificación. No importa de qué tipo sea, pero como no se ajusta a lo verdadero, es una falsificación. Y nosotros carecemos de eso en muchas iglesias. No se le enseña doctrina profunda a los cristianos. De hecho, la mayoría de las veces las personas dicen, no, es que eso es algo que no les va a traer, ¿verdad? O sea, no les va a llamar la atención, no va a captar su atención, ¿verdad? Pero como vuelvo a decir, no estamos en un club social. Estamos en una iglesia cristiana, evangélica, donde se necesita conocer la verdad, propagar la verdad, defender la verdad y extender o expander la verdad hacia otras personas. Entonces la única forma es conociéndola. Y la única forma de conocerla es con un discipulado bíblico profundo. No estoy necesariamente diciendo de que una persona tenga que ir a un instituto bíblico. Si lo puede hacer, qué bueno. Si no, pues cada iglesia local debería tener por lo menos una escuela bíblica rudimentaria. Muy bien. Por lo más básico que sea, pero que tenga una persona que tenga el don de la enseñanza, ya sea el pastor u otro personaje dentro de la congregación local, que conozca bien la palabra de Dios, o que sea el mejor que la conozca, para que pueda instruir a los demás, ¿verdad? En lo que es las verdades bíblicas, del Evangelio de la Gracia, del Nuevo Pacto. La tristeza que yo veo el día de hoy es que muchas iglesias, aún evangélicas de años, es que se enseña una mezcla de antiguo pacto con nuevo pacto, porque se desconoce lo que es con claridad el nuevo pacto, sus prácticas, su contenido, su profundidad, sus metas, sus orígenes, en fin, muchas cosas. Mira, esto no estaba aquí, pero al hilo de lo que estaba hablando, porque creo que es interesante, ¿vale? Por eso voy un poquito aquí a tocar esto. ¿Cree usted
hermano, que uno de los factores, y ya enlazamos la otra pregunta, que la otra pregunta era, ¿cuál cree que es la mejor forma para el creyente para vacunarse sobre estas doctrinas erráticas, ¿no? Pero lo que acaba de decir ahora, para mí por lo menos creo que es importante. ¿Cree que estamos dejando un poquito al lado, sobre todo donde más florece, ¿no? Este movimiento judiciante, que estamos dejando, por una forma de decirlo, un poquito de lado la enseñanza del nuevo pacto y se han centrado más en, en enseñanzas, por ejemplo, pues de gente histórica, ¿no? Como, por ejemplo, Moisés, Josué, que fue a conquistar, no sé, José y sus sueños. Y hemos hecho un poquito al lado la enseñanza tan importante del Nuevo Testamento y por ahí es un flaco favor para esta gente. Sí, en dos sentidos. La primera es que, como digo, bueno, voy a decir esto desde un punto de vista general, como vuelvo a repetir, sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? Claro. Una de las cosas en donde, uno de los lugares o ámbitos donde yo me encuentro, no exclusivamente, vuelvo a repetir, pero sí muy asiduamente, es en el ámbito de tipo pentecostal, en donde tiene mucho auge el impacto de las raíces hebreas, por dos razones. Porque el movimiento pentecostal históricamente no ha sido un movimiento de mucho estudio bíblico. No quiero decir con eso de que todos sean así, ni de que a propósito descuiden el ministerio de la palabra, nada de eso. No, está hablando en un ámbito general, a nivel del mundo, ¿no? Sí, o sea, mundial y en un sentido muy general, porque esto no nada más pasa en España, pasa en Latinoamérica en todas partes y al mismo tiempo pasa en otros continentes, África, Europa, Asia, en fin, en todas partes, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de ninguna denominación o grupo en especial, pero en donde está el movimiento carismático, el movimiento pentecostal, por la siguiente razón. Debido al continuismo que tiene en su enseñanza y la manifestación de los dones del Espíritu, hay uno que es el de revelación, hay otro que es el de profecía. Entonces, en esos grupos donde se imparte ese tipo de enseñanza y práctica, es muy fácil que una persona diga, yo he recibido una nueva revelación o yo he recibido una nueva palabra para el pueblo. Y no estoy diciendo de que no pueda ser así el caso, pero es muy fácil de que dentro de ese ámbito se tergiverse y el no seguirse un apego a la escritura misma también. Entonces puede uno decir, mi nueva revelación es que somos de las 12 tribus o de las 10 tribus perdidas el día de hoy. Y la gente va a decir, bueno, esa es una nueva revelación, pero como viene del Espíritu hay que prestarle atención, ¿verdad? O sea, es una novedad y es una novedad que es para nosotros, porque cómo vamos a dudar del hermano que está dando esta nueva revelación para nosotros, ¿verdad? Cuando ha sido un hermano muy fiel, ha sido un hermano muy dedicado, ha sido un hermano que no le conocemos una mala vida o antes nunca había tenido ningún tipo de tendencia mala en cuanto a la doctrinal. Pero vuelvo a repetir, como seres humanos, aun cuando conozcamos bien la escritura, no somos infalibles. Entonces, puede ser que hay algunos otros elementos externos que nos influyan y que al final digamos, bueno, yo tengo una nueva revelación como de ese tipo. Opuesto es el caso de las iglesias que son secesionistas, en donde no es muy fácil que entre eso, porque no existe eso de que yo tengo una nueva revelación o que yo tengo una nueva profecía, ¿verdad? Como no existe ese tipo de manifestación en esas iglesias, por ese lado no entra, entra por otros lados, por otro tipo de canal va a entrar, ¿verdad? Entonces, pero en el ámbito pentecostal es muy fácil que entre por ese lado. Y no teniendo una profundidad doctrinal lo suficientemente, valga la redundancia, honda o profunda, pues entonces se combinan esos factores. Aparte de eso, existe un tipo de enseñanza que es restauracionista, que
que viene bien apegada con un trasfondo de enseñanza, y vuelvo a repetir, no porque yo lo mencione ahora, significa que eso esté mal o que yo esté juzgando a las demás denominaciones en ningún sentido. Pero es lo que yo he notado, ¿verdad? En dónde se va infiltrando esto y cómo se va compaginando o conjugando con otros factores. Iglesias que tienen un trasfondo de tipo dispensacionalista, ¿verdad? Tienen un enfoque restauracionista en donde dice al final de los días, y por el final de los días es un énfasis futurista muy marcado, en donde va a haber un restauracionismo, y en ese restauracionismo entonces viene la restauración de todo lo que es las raíces hebreas. Lo presentan como un movimiento en donde, como diciendo, hoy es el tiempo de la dispensación, de la restauración de las raíces hebreas. Así como antes hubo un tiempo en que se decía, hoy es el tiempo de la renovación de apóstoles y profetas, hoy es el tiempo de la restauración de los dones, ¿verdad? Porque tú puedes ser continuista y puedes decir, bueno, yo soy continuista porque creo que los dones continúan el día de hoy, pero también puedes decir, creo que existen el día de hoy, pero por mucho tiempo desaparecieron. Entonces, si por mucho tiempo desaparecieron y surgieron de nuevo, eres un restauracionista. Un continuista estricto sería que a lo largo de la historia de la iglesia nunca desaparecieron, ¿verdad? Entonces, hay diferentes modalidades en que se presenta esto, pero todas ellas es un conjunto de factores. Lo que quiero decir es que es un conjunto de factores y estoy seguro que habrán otros que yo ni siquiera he notado y no he descubierto, y no tengo todas las respuestas para todas las cosas, pero en cuanto a lo que he notado, he visto que eso influye, ¿verdad? Muy bien, antes de seguir, decir que nuestro hermano Escalante es continuista, ¿vale? Que no ha venido aquí y ha dicho eso del continuismo como para dar un palo porque el hermano es cesacionista y nada de eso, no, el hermano es continuista, no. Pero hay ciertas realidades que ha dicho a nivel pues, de lo que él ha conocido y su experiencia personal. Entonces, y como bien ha dicho, en la parte cesacionista, le dan tanto vuelo, ¿verdad?, a la ley y al decálogo como centro de la moral de Dios, que por ahí también se les cuela. Esto no es un palo para uno. Está la entrada para unos de una manera y la entrada de otros de otra. De otra manera, sí. Eso es, muy bien. La siguiente pregunta, José. ¿No vas a estar aquí y no vas a decir nada? Vamos. Por lo menos estoy disfrutando, que eso seguro. La siguiente pregunta que yo quería hacerle es, ¿debemos los creyentes guardar fiestas como en Pesaj o alguna otra fiesta de la Torá? ¿Es bíblico? Sí, y vamos a apretar un poquito más allí, hermano. ¿Vale? Como somos hermanos en Cristo, me aprovecho un poquito así. Porque si celebramos fiestas, porque esta es la premisa que yo escucho siempre en ellos. ¿Cómo sois capaces de poder celebrar fiestas que no son bíblicas, que son del mundo, que son paganas? Como ellos dicen, ¿no? La Navidad, otras series de fiestas, pero ¿y las bíblicas no? ¿Por qué? Bueno, todo tiene su razón teológica y su razón hermenéutica, interpretativa, ¿verdad? Y todo esto es, la respuesta corta sería por el pacto en el cual vivimos. Esa es una respuesta breve, pero yo sé que es demasiado breve, ¿verdad? Así que voy a elaborar un poco. Amén. Una de las cosas que nosotros debemos comprender y notar es que todos tenemos una teología. Decir que no la tenemos es algo enteramente equívoco, ¿verdad? Nadie hace interpretaciones en el vacío. Todos tenemos un trasfondo teológico. El problema no es si somos teólogos o no lo somos. Todos lo somos. Aún hasta el ateo que dice yo no creo en Dios es un teólogo. Acaba de hacer una afirmación teológica. Eso significa que es un teólogo. La gran diferencia está en si somos teólogos buenos, malos o mediocres, ¿verdad?
Entonces, el punto básico está en poder tener una hermenéutica sana, una hermenéutica, una interpretación de la palabra que sea sana, como por ejemplo, reconocer ciertos principios que van a ir de antemano esclareciendo qué tipo de clave hermenéutica vamos a tener, porque de ahí va a depender el tipo de respuestas que vamos a obtener o conseguir. Como primer punto diría yo que debemos interpretar el antiguo pacto a la luz del nuevo pacto y no al revés. Los que pugnan por las raíces hebreas lo hacen al revés. ¿Verdad? Metodológicamente su hermenéutica es que utilizan el antiguo pacto como filtro interpretativo para el nuevo. Entonces todo queda condicionado al pacto mosaico. No es lo mismo entender o estudiar la Biblia, o en especial el tópico del Shabbat o el sábado, a la luz de Cristo, que Cristo a la luz del Shabbat. Fíjense, si tú estudias el sábado a la luz de Cristo, vas a tener un sábado cristiano como resultado. Estudiando el Shabbat a la luz de Cristo. Pero si tú lo haces al revés, entonces no vas a tener un Shabbat cristiano o un sábado cristiano, sino vas a terminar con un Cristo sabático. Si tú condicionas a Cristo al sábado del Sinaí, el Cristo con el que tú vas a acabar de plano va a ser un Cristo sabático. ¿Okay? Entonces, la primera cosa es la metodología interpretativa. Por eso es que no observamos las fiestas del antiguo pacto. Porque el nuevo pacto nos dicen dos cosas respecto a ellas. Nos dicen que Cristo es la máxima luz que nosotros tenemos. Hebreos capítulo 1 nos dice en el capítulo 1, Dios habiendo hablado a nuestro pueblo antiguamente a través de varias maneras y a través de los profetas, como cuando se comunicaba con los patriarcas, ahora en este tiempo nos ha hablado a través de el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, quien es la imagen de su sustancia, en fin, sigue diciendo, ¿no? Entonces lo que está diciendo es que el antiguo pacto era como la luz de una vela, pero el nuevo pacto en Cristo es como la luz de un reflector de 1000 watts. Amén. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner esto en perspectiva, o vamos a ponerlo en la comparación, vamos a ajustarla un poquito más, porque decir una vela trataba de hacerlo con el tiempo antiguo, pero decir, tú tienes un foco de 40 watts en el antiguo pacto, que es la revelación parcial que nos daba Dios a través de la Escritura, toda verdad, toda completamente correcta, tanto en lo verbal como en la inspiración plenaria que tiene, pero es parcial. Y conocemos que va progresivamente aumentando la revelación conforme va desglosándose la historia de la salvación en las Escrituras. Cuando llegamos al nuevo pacto en Cristo y en las Escrituras que tenemos del nuevo pacto, como le llaman en el ámbito judaizante, los escritos apostólicos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que Cristo es como ese reflector de 1000 watts. Ahora, ¿qué va a dar más luz? ¿Un reflector de 1000 watts o un bombillo, no sé cómo le digan en España, ¿no? Un foquito de apenas 40 watts? Claro. ¿Cuál luz va a desplazar a la otra? ¿La de 40 o la de 1000? Claro, la de 1000. Claro que Entonces, esta que alumbra más tiene que darnos a entender qué significado tiene la primera. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros analizamos el nuevo pacto y las escrituras del nuevo pacto, nos damos cuenta que en ninguna de ellas se nos ordena guardar ninguna de las fiestas del antiguo pacto. Ninguna de las que están listadas en Levítico capítulo 23. Empezando con el Shabbat semanal y de ahí yendo a todas las demás que pueden incluir los Shabbats mensuales o las lunas nuevas, los novilunios, o también puede ser las 7 fiestas anuales que tenemos
a lo largo del resto del año. Entonces, todas esas, el mismo libro de Hebreos nos dice que eran sombra de lo que era la ley. ¿Verdad? La ley era una sombra de los bienes venideros. Pero el mismo capítulo 8 y capítulo 9 de Hebreos nos dice que los bienes venideros ya han llegado con Cristo. Entonces, si los bienes venideros ya llegaron con Cristo, entonces ya no estamos en la época de sombras, ni de figuras, ni de tipos. Estamos en la época de las realidades. Y la realidad es Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 2, que estamos completos en él. Capítulo 2, 10. Y esto era un mensaje también a los colosenses que eran pues creyentes gentiles que estaban siendo perseguidos por los judaizantes, queriendo que esos gentiles abrazaran su judaizantismo. Y el apóstol Pablo les dice, ustedes no tienen que abrazar ninguna de esas fiestas, y nos menciona claramente cuáles son: sábados, nuevas lunas y fiestas, ¿verdad? Entonces, anuales. Ninguna de las celebraciones del calendario hebraico. ¿Por qué? Porque ya están completos en él, porque están completos en Cristo. Según capítulo 2, versículo 10 de Colosenses, ¿verdad? Entonces, si estamos completos en Cristo, no nos hace falta absolutamente nada. Porque Cristo, el apóstol Pablo en otra parte, como lo dice también en 1 Corintios, dice, Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría y justificación y santificación y glorificación, o sea, redención. Se ha sido hecho todo para nosotros. No hay lugar para las fiestas ahí, porque Cristo lo llena todo en todos. Amén. Qué bien, qué bonito, ¿verdad? Ver el Evangelio cristocéntrico, ¿verdad? Ver a Cristo, que Él es el centro de todo y en Él estamos más que satisfechos. Así es. Qué bien, de verdad que se me está quedando un muy buen sabor de boca y se me está haciendo muy corto, hermano. Le he dicho al hermano yo que vamos a estar 45 minutos, llevamos 57. No, yo tengo tiempo todavía. Si ustedes tienen tiempo, yo me puedo extender. Se nos ha pasado un poquito el tiempo, pero no quiero tampoco abusar y vamos a intentar ir cerrando para que el hermano la próxima vez vuelva a la escritura. Gloria al Señor. Pero me encanta eso de ver ese enfoque, ¿verdad? De Cristo en la plenitud. Creo que mejor enfoque que ese no hay ninguno. Así que una bendición escucharte. Creo que casi todos los que estamos con estos temas, yo hablo por mí el primero porque estoy aquí en primera persona, y ahora escuchándole también a usted, escuchando a nuestro hermano El Pizar, creo que todos nos hemos dado cuenta de esto, ¿verdad? Que el clima, que no hay quien pueda ensombrecer la figura y obra de Cristo, porque Él es el centro de todo. Entonces, claro, me llena de alegría y de gozo, ¿no? Poder escucharle esto. Ahora, hay otra cosita, y esto hace un rato hablaba del ámbito del ministerio del ámbito de los pentecostales. Ahora voy a hablar del ministerio de los reformados, ¿verdad? Que también, como digo, tienen diferentes, y lo menciono porque son cosas fácticas, son realidades, ¿verdad? No lo hago con ningún propósito de menospreciar a nadie. Yo amo a todos mis hermanos, siguen siendo mis hermanos en Cristo, ¿verdad? Claro, sí. Los amamos a todos. Pero el punto es estamos hablando de sistemas teológicos. Entonces estamos hablando de que muchos de las raíces hebreas o los judaizantes vienen y nos dicen, bueno, debemos guardar el Shabbat y las demás fiestas, no para justificarnos, porque ya hemos entendido que no es para salvar, pero sí es para santificarnos. Eso se llama, desde el punto de vista de Juan Calvino, el tercer uso de la ley, ¿verdad? O sea que nos están queriendo decir que Cristo nos lleva a la ley o de vuelta a la ley una vez que ya hemos sido justificados por Él. ¿Verdad? Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia dice eso. De hecho, la única parte de la Biblia donde sí lo dice bien claro, lo dice al revés. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Verdad? Muchos dirían, bueno, es que la palabra fin no significa fin en el sentido de terminación.
La palabra tiene el sentido de finalidad. Bueno, pues perfecto. Porque la finalidad de la Torá es Cristo. No dice porque la finalidad de Cristo es la Torá. No dice así. Y ellos nos están queriendo decir que la finalidad de Cristo es la Torá, llevarnos a la Torá. Y aquí es al revés. Muy claramente el apóstol Pablo nos dice, la finalidad de la Torá es llevarnos a Cristo. O sea que si leemos la Torá en el antiguo pacto, debemos entenderla, escuchen esto, debemos entenderla teológicamente hablando, de una manera tipológica. No debemos entenderla a la letra. O sea que el propósito de la Torá no es la Torá misma. El propósito de la existencia de la Torá no es el guardar la Torá en sí misma. El propósito que tiene es un propósito telescópico o teleológico, se le llamaría en teología. O sea que es apuntar a manera de telescopio hacia un objetivo final, como cualquier telescopio lo hace. Tú miras un telescopio y te lleva a un objetivo final, ¿verdad? Entonces aquí el objetivo final de la Torá es Cristo. Ahora ellos quieren invertir el telescopio, le quieren dar vuelta al telescopio, pero eso no es una enseñanza apostólica. De hecho, si nosotros hacemos eso, acabamos mal, porque ellos lo hacen para querer decir que Cristo nos lleva a la ley mosaica, en este caso sería lo que nos quieren decir, para regresar a las fiestas, para regresar al Shabbat, para regresar a los novilunios, para regresar al lenguaje hebraico del Antiguo Testamento y para regresar a toda una serie de cosas, como las leyes de Nidá, que son las leyes de la limpieza o de la pureza menstrual de la mujer, en fin, toda una lista de cosas que están en el Antiguo Pacto, ¿no? Pero la Escritura nos dice, el apóstol Pablo es muy claro cuando dice que la ley que fue añadida, que es la ley mosaica, a la promesa hecha a Abraham, acabó con Cristo. Que fue un tutor, cuando dice para llevarnos a Cristo, no está hablando a los Gálatas como que se refería a ellos. No le está diciendo, ustedes Gálatas siendo gentiles, a través de la ley fueron llevados a Cristo, no. Él está hablando a otros judíos, como son con los que él empieza a hablar cuando habla a condenar a Pedro y le dice, porque nosotros somos judíos de nacimiento, no como ellos. Cuando entran en esa discusión de que Pedro había pues causado y caído en ese judaizantismo, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo lo empieza a regañar, tú sigues leyendo el trama de lo que es el episodio, y Pablo siempre sigue hablando de lo mismo. Todavía no ha acabado su sermón que le está dando a Pedro, ¿verdad? Y a los otros judíos que habían caído en la misma simulación. Y les dice, porque la Torá sirvió para llevarnos a nosotros los judíos a Cristo. Muy bien. Y si a nosotros los judíos nos llevó a Cristo y ya nos entregó en las manos de Cristo, mucho menos tienen nada que ver esos gentiles a los cuales nunca se les dio la Torá. Claro que sí. Ahora, sí, la Torá era un tutor para llevarnos a Cristo. Y una vez que hemos llegado a Cristo, Cristo nos ha entregado en manos de otro tutor, que ya no es la Torá. Y ese tutor es el Espíritu Santo. Entonces, los que están en ese judaizantismo y en las raíces hebreas no quieren aceptar el ministerio del Espíritu Santo como el ministerio del nuevo tutor que nosotros tenemos. Yo te quiero hacer una pregunta, y una pregunta a todo lo de las raíces hebreas. ¿Cuál tutor es el mejor? Un tutor que se basa en sombras, en tipos, que está externamente a nosotros, fuera de nuestro propio ser, escrito en un libro o escrito en tablas de piedra. ¿Es ese tutor mejor? ¿O un tutor que es del nuevo pacto, que habita permanentemente en nosotros, que habita en nuestro corazón, que nos ha santificado y nos sigue santificando día a día, que produce en nosotros el fruto del Espíritu, y que el apóstol Pablo dice, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y que nos sigue guiando día a día hasta que nos entregue en la segunda venida del Señor en manos de nuestro propio Señor, y para siempre estaremos con Él ya sin separarnos de Jesús nuevamente?
Entonces, ¿cuál tutor prefieres? ¿El Espíritu Santo o la ley mosaica? Son dos tutores, no hay más. Hay un tutor del antiguo pacto y un tutor del nuevo pacto para la santificación. Bueno, precioso. Y lo vuelvo a decir porque yo con el hermano Escalante no he hablado nada, de verdad. Lo digo de verdad. Solo te le he comentado un poco de dónde surge nuestra denominación, cómo ha sido, y ya está. No he hablado mucho más con el hermano, pero daros cuenta como estamos en los mismos puntos. Porque lo del ayo era el judío que se le entregó la Torá, se le entregó la ley, como bien dice en Romanos, pero al gentil dice Efesios que estaba sin Dios y sin esperanza en el mundo. Entonces, ¿qué ayo vamos a tener nosotros ahí? Muy bien, precioso. Nada, muy bonito. José, yo estoy disfrutando y sabes que yo soy peligroso cuando disfruto así en un directo, porque yo no sé cortar, empiezo y le pongo más preguntas, le empiezo así y no terminamos. Pero para ser formales, porque son las escrituras, somos gente formal, dile la última, por favor, si eres tan amable, y ya finalizamos. Y ya cuando el hermano vea bien, ya sea cuando saque su tercer tomo o antes, y nos da una exposición bíblica sobre alguno de los temas que creo que va a ser muy bonito escucharlo y aprender con él. José, adelante, por favor. Bueno, yo decir, creo que ya es la segunda vez que lo digo, pero decir que estoy disfrutando un montón, sobre todo de escuchar la interpretación tan cristocéntrica que el hermano tiene, porque de verdad es un deleite escucharle. Y la última pregunta que queríamos hacerle es si podría dar un consejo a todos los estudiantes, entre los cuales me incluyo, de sola escritura. Bueno, como digo, utilizar el Nuevo Testamento siempre como nuestra guía, como nuestra ancla, nuestra bandera de fe. La escritura lo contiene todo en cuanto a la revelación del nuevo pacto. Ahora es muy importante que nosotros también tengamos esto en nuestra interpretación. Muchos nos confundimos muchas veces cuando leemos el Nuevo Testamento y pensamos que todo lo que dice el Nuevo Testamento pertenece al nuevo pacto. Muy bien. Pero tenemos que realmente ser cuidadosos precisamente durante el tiempo de la manifestación del ministerio de Jesucristo en la tierra, porque el nuevo pacto no empieza con Mateo 1:1. El nuevo pacto empieza justo en el momento en que es instituido en la Santa Cena y muere en la cruz derramando los pecados. Cuando Él muere en la cruz es cuando Él dice consumado es, todo se ha cumplido en cuanto al antiguo pacto y en cuanto a las promesas hechas a Abraham, hechas a David, y en el momento en que Él resucita, entonces se inicia una nueva era. Por eso el día domingo o el primer día de la semana, cuando uno lee el Evangelio, eso lo voy a dar como una clave para que lo investiguen. No dice que resucitó en el día primero de la semana, sino dice que resucitó en el día 1. Así dice. No utiliza la palabra primero como número ordinal, sino que utiliza la palabra 1 como número cardinal. De la misma forma que en el libro de Bereshit, en Génesis, cuando se crea en el primer día, dice, y fue la tarde y la mañana, no dice el día primero, como dicen en muchas versiones, dice el día 1. Y a partir del día segundo dice, ahí sí, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero el día primero no dice primero, dice 1. ¿Por qué? Porque el primer día de Génesis es el día de la creación, ¿verdad? Y cuando Jesucristo resucita es el día 1 de la nueva creación. Dios está llevando a cabo una nueva creación. Por eso dice más adelante el apóstol Pablo que el que está en Cristo es una nueva creación. Pertenece al cielo nuevo y la nueva tierra. Sí, esperamos eso en el futuro, pero en cierta manera el apóstol Pablo nos ha dicho de que ese futuro
se ha insertado desde el futuro, ha venido hacia nuestro presente, ha entrado y se ha inmiscuido en nuestro presente, de manera que hay un trasfase. Vivimos en este tiempo, pero al mismo tiempo, simultáneamente, y en Cristo, y únicamente en Cristo, los que son creyentes ya son parte del mundo por venir, como una nueva creación. Entonces, si somos parte de una nueva creación, toda la antigua creación, con leyes del antiguo pacto, con leyes dietéticas, con todo lo del calendario, todo eso era parte de la antigua creación. Nosotros somos parte de una nueva creación, de un nuevo cielo, de una nueva tierra, de una nueva Jerusalén. Y esas deben ser nuestras cosas identificadoras, para que sepamos a cuál pacto pertenecemos, a cuál pueblo pertenecemos y a cuál rey pertenecemos también. ¿Quién es nuestro nuevo legislador? ¿Quién es nuestro nuevo maestro? ¿Y a quién servimos? ¿Verdad? Entonces, y no dejarnos engañar y no dejarnos retroceder. El libro de Hebreos dice de esa manera, ¿verdad? Al escritor de Hebreos le dice a los que escuchaban su homilía, les dijo: y yo sé que ustedes no son de aquellos que retroceden, sino de aquellos que preservan, o sea, perseveran para la salvación de vuestras almas. Así que es mi consejo para todos los que están en sola escritura, que podamos identificar que solamente tenemos un solo Señor, un solo pendón, un solo estandarte, y que ese estandarte es Cristo. No hay más. Muy bien. Nada, precioso. Mira, te voy a poner por aquí un comentario que es de un hombre que ama la cristología como pocos en mi visión, ¿vale? Que nuestro hermano Richard le llaman Pichi, Pichi de España, ¿vale? Va por toda España y él siempre va muy marcado en la persona de Cristo. Y está diciendo, mira, vaya maestro de la palabra, qué maravilla, cómo expone la escritura. Uf, Dios le bendiga mucho, tío. Recibo un abrazo. Bueno, y más preguntas que me han dicho por aquí, ya vamos cerrando. Decir que me han hecho por ahí una pregunta y yo, por la manera que está puesta, parece ser que está hablando de la teología del reemplazo. Y eso lo vamos a dar el día 25 con nuestro hermano Juan Heredia, ¿vale? Que el actual responsable, creo, de Canarias, si no estoy confundido, va a estar con nosotros el día 25. Así que no he puesto la pregunta ni nada. ¿Por qué? Porque hay un programa exclusivo entero para eso, ¿vale? Y me han hecho más preguntas que, perdonadme, ¿vale? Como hoy el moderador soy yo os digo algo con todo el cariño de estudiante a otros estudiantes. El hermano ha venido para hablarnos un poquito de él, para saber quién es él y sobre todo por el tema del enfoque que lleva ya muchos años con el tema de los judaizantes. Entonces, no es tema de escatología. ¿Por qué? Porque personalmente, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, amamos a los hermanos que creen en las tres formas diferentes de la escatología y es algo mucho más secundario de este tema tan central que estamos hablando de la gracia y de Jesucristo como el centro de todo. Así que otras veces ya haremos una semana de escatología y entonces pues ya miraremos y argumentaremos y diremos los pros y los contras de cada posición y escuela teológica. ¿De acuerdo? Así que hasta aquí, Dios os bendiga mucho. Bueno, mira, vamos a poner nuestro hermano de Granada, que Dios lo bendiga mucho. Dice nuestro hermano Félix, mañana ver el directo, hermano David, Dios te bendiga siempre igualmente, querido hermano. Dios te bendiga mucho. Bueno, pues hasta aquí, José. Yo creo que hemos disfrutado con nuestro hermano. Vamos a soltarlo ya, que si no ya has visto que no lo suelto, porque ya empezamos a hablar de cositas bonitas para aprender, que es como la centralidad del nuevo pacto, porque ese uno ahí, y tantas cosas que podíamos pues un poquito rascar y seguir aprendiendo, pero solamente, ¿verdad? José, empieza tú y ya termino. Darle las gracias al hermano, a los demás, que mañana tenemos a otro hermano querido por nosotros también, ¿no? Mañana tendremos con nosotros a nuestro hermano Juan Carlos Alpizar. Yo creo que alguien que la mayoría conocemos, que también está especializado en este tema, que también tiene un libro acerca de este tema
y con quien seguro disfrutaremos. Hoy he disfrutado muchísimo. Dale las gracias, hermano Benjamín, porque he disfrutado y he aprendido muchísimo. Dale las gracias por haber prestado ese tiempo para estar con nosotros y también darle las gracias a todos los que hoy nos han acompañado en este precioso directo. Bueno, pues hermanos, hasta aquí. Vamos a soltar al hermano, que si no te ve a otro viaje, le escribo y no me va a hacer caso. Bueno, lo dicho, gracias querido hermano. Créetelo que aquí en España tienes un montón de hermanos en Cristo, que amamos a Jesucristo porque es el centro de nuestra vida, y así que quiero que lo sepas y recibe un abrazo grande en nombre de todos nosotros, ¿vale? Eso sí, recuerde, cuando saque el próximo libro, tiene una cita en Sola Escritura. Y número 2, si algún día lo vea bien y puede, será un placer tenerle de vuelta con alguna exposición bíblica. ¿De acuerdo? Claro que sí. Es una promesa y me siento muy contento de poder compartir con ustedes. Sé que no va a ser la primera ocasión, sé que van a haber muchas más, ¿verdad? Primero el Señor nos da tiempo, salud, vida, y pues seguiremos disfrutando del compañerismo cristiano, de la hermandad cristiana, y quiero decirte que me siento muy contento de que me hayas invitado. Estaremos de vuelta aquí prontamente, y no sé quién diseñó la introducción, el canto, la canción que está en la introducción, pero cada vez que la escucho me toca el corazón. Gloria a Dios. Nada más quiero decirte eso, ¿verdad? Gloria al Señor. Qué bien. Esa parte donde dice, Él es aquel de quien escribió Isaías, ¿verdad? Qué bien. Qué hermoso. O sea, una inspiración muy grande. Muy bien. Pues es un hermano nuestro de nuestra misión. Qué bien. Y como puedes ver, es casi un montón de alabanzas. Ya te he dicho cómo nació Filadelfia, cómo nacimos esta misión. Ya te he explicado cómo hemos nacido. Ha sido, en verdad, por la gracia y soberanía de Dios. No me cabe ninguna duda. Y entonces hemos crecido tanto con todas muchas alabanzas de este corte, muy centradas en Cristo y en su persona. Porque lo que realmente nos ha enamorado, pues ha sido Él. Esa es la verdad. Y Él lo vale todo. Así que nada, no le quito más tiempo. Muchas gracias. Recordad, José, ¿cómo se llama este canal? Sola Escritura. Pues ¿de qué vamos a tratar aquí mañana, Dios mediante, a las 10 de la noche? Pues con más temas de su preciosa palabra. Sola Escritura. Seguimos hacia adelante todos juntos aprendemos.